la transitoriedad del hombre con la eternidad de Dios. Así que, mi hermano, disponga su corazón, porque Dios le va a hablar. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivo. Él habla, Él se comunica. Él quiere mostrarnos cuánto nos ama. Y una de las cosas maravillosas es que con el Señor estamos completos, tenemos de todo. Todas las necesidades humanas en el Señor estamos completos, decía. Tengo que ponerme estas vitrinas porque detrás de ellas veo mejor. Así que no sé si me escucha así sin el micrófono. ¿El último atrás me escucha? Ya, estamos bien entonces. Gracias. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Póngase cómodo, si tiene que ir al baño, hágalo tranquilo para que después pueda disfrutar de lo que el Señor hoy día nos quiere comunicar. Así que es muy importante tener claro lo que el Señor hoy día nos quiere hablar. Quiero que abra su Biblia ya en el libro de Marcos. Mientras tanto, abra su libro, la Biblia ya en el libro de Marcos. ¿Quién trajo Biblia? Levante la mano los que trajeron Biblia. Pocos soldados, ¿ah? ¿Qué haría si viniera el enemigo? Porque la Biblia es el arma que tenemos nosotros. Yo sé que muchos la tienen allí en el celular, pero a veces es bueno tener allí físicamente en el papel. Le dije Marcos, cámbiese a Lucas. Cámbiese a Lucas, el capítulo 23. Capítulo 23 de Lucas, versículo 46. Dice la palabra del Señor allá en Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora quiero que vaya al libro de Mateo, capítulo 27, los versículos 51 al 53. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias, Señor, por su palabra. Ayúdenos, Señor, a poder estar atentos, a entenderla, a comprenderla, Señor, ya que ella es la que nos da luz, la que ella nos fortalece y nos guía por el buen camino. Señor, aquí estamos para que usted nos instruya, nos revele este sacrificio, Señor, que usted hizo allí en la cruz. Padre, lo ponemos en sus manos, Señor, para poder disfrutar, Señor, de esta carta de amor que usted nos ha tenido por siempre y que debemos estudiarla cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Si pudiésemos nosotros entender qué fue lo que pasó en la cruz, en la muerte de Cristo, el derramamiento de sangre de Él. La muerte sabemos que no es un tema que trae alegría a nadie.
La muerte trae frustración, soledad, tristeza. Sabemos la horrenda muerte de Cristo allí, pese a lo que nosotros podemos ver, observar en las películas allí, que nos da mucha tristeza, sabiendo de que la muerte humana, terrenal, no trae alegría hacia nadie, sino que es un momento de angustia, de frustración, y trae soledad y trae muchas veces que nunca se recupera la persona cuando alguien parte de aquí de la tierra. Así que la muerte no es motivo de alegría, de gozo de nadie, pero hay una muerte de alguien que, aunque la veamos horrorosa, la veamos trágica, y que fue de esa manera, ella sí, la muerte de Cristo, trae alegría y debe traernos gozo. Medio contradictorio es, pero sí, la muerte de Cristo sí trae alegría. Cuando nosotros entendemos qué fue lo que hizo Jesús en la cruz, qué fue lo que pasó, qué fue lo que lo motivó allí. No fueron los clavos, sino fue el amor y la obediencia a Cristo la que sostuvo nuestro Padre allí para darnos plena libertad. Así que hoy día yo quiero hablarles a ustedes que podamos nosotros, mientras estemos aquí en la tierra, tener una buena revelación clara de qué fue lo que sucedió en la cruz, los beneficios espirituales que emanaron, que salieron de allí del sacrificio que un día Cristo hizo por usted y por mí. Ya vimos lo que pasó físicamente, las piedras se abrieron, se reventaron, el velo se rasgó de arriba hasta abajo. Muertos que habían estado allí enterrados, dice que las tumbas se abrieron y salieron y estuvieron en la ciudad. Todo eso sucedió físicamente y muchas cosas más. Un gran terremoto, hubo penumbras cuando Jesús estuvo en la cruz. Pero el derramamiento de sangre, lo que pasó allí, ¿cuáles son los beneficios espirituales que nosotros muchas veces los ignoramos, no los tenemos claros, por eso no los disfrutamos tampoco? No sabemos qué fue lo que hizo el Señor por usted y por mí. Y hoy día bajo la palabra vamos a entender algunos aspectos, porque son muchos los beneficios espirituales los que el Señor nos transmitió de una manera gratuita. Porque la salvación no nos costó absolutamente nada. Es un regalo del Señor. Aleluya. El mejor regalo que podemos tener mientras estemos aquí en la tierra. La salvación. Los beneficios que el Señor trajo desde allí, del momento que... Decía que hoy día vamos a ver los beneficios espirituales, aquellos que emanaron, salieron de la cruz. Los que muchas veces decían no lo hemos entendido, no lo tenemos allí para disfrutarlos, para poder que ellos nos fortalezcan mientras estemos aquí en la tierra. Esos beneficios y eso que Él hizo por nosotros es lo que debemos gozar y lo que deben afirmar nuestros pasos mientras estemos aquí en la tierra, nuestra fe. Nuestra confianza en el Señor. Pero una de las cosas que cuando Jesús fue sentenciado a muerte en la cruz, los hombres de aquel tiempo pensaban que estaban matando a un revolucionario, a alguien que estaba, un activista que estaba causando y trastornando la manera de vivir de ellos. Ese fue el pensamiento de ellos, por eso los fariseos, los escribas, los religiosos de aquel tiempo, ellos no entendieron que la muerte de la cruz estaba en el corazón de Dios desde un comienzo. No era una cosa que apareció de repente, sino que ellos no entendieron que la cruz estuvo desde el principio mismo en el corazón de Dios. Porque no se olvide que cuando el hombre desobedeció allá en el huerto del Edén, quedó Dios en un lado, quedó el pecado, el abismo, quedó aquí en este sector y el hombre quedó a este lado. No había ninguna posibilidad porque el pecado nadie puede borrarlo. Por eso es que Cristo tuvo que ir a la cruz y Él tuvo que hacer el puente para reconciliarnos con el Padre. Por eso es que Jesús murió con los brazos abiertos, llamando a todo aquel que quiere ir donde Él, porque allí hay seguridad, hay restauración, hay consuelo, hay fortaleza. Y allí de la cruz emanaron todas esas cosas. Por eso que cuando Jesús fue sentenciado,
no se entendió del propósito, porque Dios ya tenía de un comienzo lo que iba a hacer su Hijo para poder rescatar al hombre perdido. Porque el hombre no podía pasar en este tremendo abismo que es el pecado, la desobediencia. Por eso que el plan de Dios ya estaba desde un comienzo para que Jesús fuera a la cruz. Por eso decía de que cuando no tenemos claro qué fue lo que sucedió en la cruz, porque podemos tener mucha fe, pero si no tenemos la revelación de la cruz, lo que pasó en la cruz, no vamos a poder tener la claridad de lo que el Señor hizo por usted y por mí. Por eso que es el tiempo donde debemos nosotros mirar, no con lástima lo que pasó allí. Decía en un comienzo, fue horroroso lo que pasó, porque el Señor, Él sabía lo que iba. Sabía la muerte que iba a tener, que lo iban a golpear, que lo iban allí, prácticamente su carne le hicieron pedazos, lo escupieron, le arrancaron la barba a tirones, hicieron lo más increíble que a un ser humano le puede suceder. Pero Él lo hizo por amor de usted y de mí. Ese es el más grande gesto de amor que alguien puede hacer. De no escatimar ningún sufrimiento, ni dolor, ni tristeza, por rescatar a alguien que estábamos muertos en delitos y en pecados, que no había ninguna esperanza de poder tener salvación, porque había un acta que nos condenaba a vivir separados. Había una deuda que pagar y nosotros no podíamos hacerlo. Por eso, mis queridos hermanos, la cruz debe darnos claridad, debe darnos esperanza, debe darnos fortaleza, alegría, porque la victoria fue ganada en la cruz. Amén. Sí, Señor. Usted no ha ganado nada ni yo, sino que el Señor ganó la victoria. Pero cuánto ignoramos de lo que un día en la cruz sucedió. A veces tenemos otras cosas allí religiosas y no miramos allí lo que Él hizo allí, llamándonos con los brazos abiertos. Que allí está la respuesta, allí está la solución suya y mía en la cruz. No fue en vano que Cristo haya muerto, porque en vano sería que si nos reuniéramos y Cristo no hubiese muerto y haya resucitado. En vano sería nuestra fe. Una de las cosas espirituales que sucede ahí en la cruz, que el Señor ahí en la cruz trató con todo el pecado del mundo. A través de la muerte de Jesús, el Dios creador estaría tratando con el pecado de cada persona, con su dolor y sufrimiento. Jesús murió en el lugar de cada persona, en el lugar suyo y en el mío. Aleluya. Y a veces nosotros no logramos entender, no logramos dimensionar lo que el Señor hizo. Y ese es el problema de nosotros los seres humanos, que no logramos captar lo que el Señor nos muestra y nos mostró en ese momento. Nosotros lo vemos como un sufrimiento, como algo que nos trae tristeza. Como seres humanos tenemos emoción y sentimiento, pero debemos pasar mucho más allá, porque la cruz es la victoria que gozamos hoy día usted y yo. Sí, mi hermano, hoy día gozamos de la victoria del Señor. Nos subimos en el carro por decir una palabra. Por eso es que el Señor trató con todo el pecado de cada una de las personas. Pero la cruz trae la respuesta, decía, a todas las necesidades de nuestra vida. Porque la cruz también es, por eso estamos en este lugar. La que nos trae a nosotros, los que hemos un día aceptado la muerte como nuestro recurso de protección mientras estemos aquí en la tierra. El Señor debe aclararnos y mostrarnos y revelarnos lo que pasó allí. Esto lo hice por ti. No escatimé dolor, tristeza ni vergüenza, sino que Él allí subió, como decía, no fueron los clavos que sujetaron a Cristo, sino que fue el amor y la obediencia al Padre. Por amor a usted y a mí, sin merecer nada. Nada merecíamos nosotros. Solamente la gracia del Señor es la que nos mantiene aquí. Bendito los que un día hemos abierto una pequeña rendija para mirar lo que el Señor nos ofrece día a día. Hemos estado en un tiempo de pandemia, hemos estado en un tiempo donde las relaciones interpersonales allí
se han quebrantado, han habido allí situaciones que a veces la cercanía, el convivir, a veces no estamos nosotros bien ambientados con la persona que un día hemos decidido vivir con ella, pero me refiero que el Señor, Él siempre ha estado con nosotros y nos da la fuerza y la capacidad para poder seguir amándolo a Él. En la cruz, Dios revela su gran poder. En 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 16 y 17 habla, el apóstol Pablo decía: ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. Entonces, mis amados hermanos, la cruz es el lugar donde debiéramos ir todos los días. En la cruz Dios demuestra su gran amor hacia la humanidad. Romanos 5:8 dice la palabra: mas Dios muestra su gran amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El mayor gesto de amor de alguien por usted y por mí. Allí en la cruz se ve el gran amor de alguien, el mayor gesto de alguien que lo hace por alguien que nosotros no merecíamos eso. Ocupando el lugar. Por eso le digo yo de que a veces cuando no se entiende claramente qué fue lo que el Señor tomar esa decisión por alguien que no merecíamos nada, de alguien desobediente, de alguien tosudo, orgulloso, soberbio, y ahí está usted y yo, somos nosotros, los que no queremos vivir bajo el alero, bajo la unción de la cruz, porque muchas veces tenemos algunos destellos de lo que pasó en la cruz, de lo que el Señor hizo por usted y por mí, pero siempre nuestra actitud, nuestra arrogancia, nuestra vida, nuestro entorno nos lleva a vivir en nuestros propios principios y nuestros propios intereses, dejando la cruz a un lado. Por eso cuando el Señor me hablaba, y yo allí meditaba y reflexionaba, decía: Señor, cuánta claridad tengo yo de lo que usted hizo por mí. Cuánta misericordia, cuánta paciencia ha tenido para que se me meta aquí en la cabeza y que llegue al corazón. Cuántos años llevamos, a los que ya llevamos un tiempo, en la búsqueda de la santidad, del amor y de la protección del Señor, de tratar de hacer una vida en santidad. Nos cuesta como seres humanos, porque vivimos en un entorno donde hay pura maldad, pura soberbia, puro orgullo, autosuficiencia. No dependemos muchas veces de lo que el Señor nos ofrece, sino que dependemos de lo que el mundo nos ofrece. Es tiempo que ya volvamos a la cruz. Es tiempo que volvamos a lo que el Señor un día nos ofreció: perdón y salvación y vida eterna. Hay problemas de la economía, hay problemas de la violencia, hay problemas de desacato, de rebeldía, de anarquía, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que en los últimos tiempos, dice, el carácter del ser humano va a ser de esta manera: una larga lista. Mi hermano, eso se va a cumplir. Vamos a ver violencia, anarquía, desacato, muerte y un sinfín de cosas, porque la palabra lo dice. Pero que el Señor nos ayude a entender qué es lo que el Señor nos ofrece desde la cruz. Protección. Brazos abiertos, dispuestos a recibir, como decían aquí adelante. Él no espera que usted esté en una vida de santidad allí con una aureola en la cabeza, sino que Él espera que todos los que reconocemos la necesidad de estar a su lado, porque Él nos va a proteger. Él nos va a dar libertad en el entorno de lo que está pasando en el mundo. Pero si cerramos la vista a lo que el Señor un día nos mostró allí, físicamente allí tembló la tierra, las piedras se partieron, aquel impedimento del velo se rasgó desde arriba hasta abajo, los sepulcros se abrieron. Así debiera ser cuando miramos la cruz. Señor, gracias que usted ganó aquella atadura, aquella acta que nos condenaba, que nos impedía llegar. Él la exhibió públicamente, avergonzó a las potestades, la anuló el acta que nos condenaba.
la exhibió públicamente, dice, a las huestes, a las potestades allí, triunfando en la cruz. Ese es nuestro Dios. Si no nos da alegría y no nos da tranquilidad de saber de que alguien derrotó a todas aquellas fuerzas espirituales que eran contrarias a nosotros, y Él ahora puede decir que a través de Él todo está sujeto. Y eso me da alegría de saber de que Él no solamente tembló la mano allí en la cruz, sino que Él con autoridad destruyó todas aquellas fuerzas espirituales demoníacas. Y el Señor ganó la libertad, la que hoy usted y yo gozamos. Porque si el Hijo nos libertare, sí seremos verdaderamente libres. No la libertad que el mundo nos puede dar, o las cosas materiales, o el entorno donde vivimos, sino que la libertad que debemos siempre esperar es la que el Señor ganó allí en la cruz del Calvario. ¿Está contento usted lo que hizo el Señor por usted y por mí, no? Porque lo veo así como dudoso. No sienta lástima cuando vea las películas estas que La Pasión de Cristo, todas estas cosas. Claro, como humano uno dice, es terrible lo que está pasando. Pero vaya más allá de los pensamientos, porque la fe no puede estar radicada en los pensamientos ni en las limitaciones humanas. Porque Dios dice que no debemos caminar por vista. Más allá. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste por mi vida. Ya no soy esclavo del pecado, sino que ahora soy libre gracias a ti. Dios en la cruz destruyó nuestros sufrimientos. Ayer en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, el capítulo 53, los versículos 4 y 5, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La paz que gozamos ahora, el Señor la ganó allí un día. Si no hubiese ganado esa paz que hoy día logramos tener nosotros, estaríamos en un tremendo problema. Él ganó la paz que hoy día usted disfruta. La paz que Dios da a través de Jesucristo. No la paz que da el mundo. Esa ilusoria, esa encandila, esa nos engaña. Por eso que antes de irse Jesús dijo, la paz que yo les doy no es como la que el mundo les va a dar, la que les va a engañar. La mía sí que es verdadera. Cuando estamos recibiendo la paz del Señor, sí hay tranquilidad. Usted siente cuando el Señor lo visita, cuando el Señor trata con usted, cuando usted está afligida, cuando usted ha perdido el rumbo y va y se encuentra con el Señor. Y viene esa tranquilidad, ese silbo apacible de Dios. Qué grato es la caricia de Dios cuando le abraza. Porque Dios no es un ser mitológico, Dios es alguien tan real como usted que está a su lado. Por eso podemos conversar con Él, dialogar con Él. Y también el Señor, en los momentos cuando empezamos nosotros a tener actitudes, reacciones que a Él no le agradan, que lo entristecen, también Él pone de repente su mano y nos corrige como buen papá. Pero Él lo hace con amor, con misericordia y paciencia. A través de la cruz se establecen nuevas relaciones con Dios. No se olvide que nuestra relación se había perdido. Allá en el Edén le decía yo que Dios había quedado allá, el pecado acá, y el hombre había quedado a este otro lado. Se habían cortado las relaciones con el Señor. En la cruz se restablecen nuevamente las relaciones con papá. Dios, a través de su Hijo, nuevamente nos permite gozar de su amor, de su paz, de su misericordia, a través de Jesús. Porque dice que nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Porque dijo, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va, dice a mi Padre, si no es a través de mí. Jesús no es uno de los tantos caminos, ni una de las tantas verdades.
ni una de las tantas vidas, sino que Él es absolutamente la verdad, el camino y la vida. No busque otras verdades, no busque otros caminos. Si usted está buscando camino, las personas que han buscado el camino de Mahoma, el camino de Buda, el día que muera, con ellos se van a encontrar, no se van a encontrar con Dios, porque el boleto no dice Jesús, dice Buda o Mahoma. Los que creen todavía en las romerías de la soltereza, de todo este lucro de santería que hacen. Si el Dios suyo ha sido Buda o Mahoma, decía, con ese Dios se va a encontrar el día de mañana. Pero nosotros nos vamos a encontrar el Dios verdadero, el que allí en la cruz nos salvó. Esa es mi esperanza. Y allí vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor. Oh, yo he dicho algunas veces cuando el momento que tenga la oportunidad de verlo cara a cara, yo tengo muchas preguntas, muchas cosas. Hay misterios que son solamente de Dios. Pero si el Señor dice alguien tiene una pregunta, a lo mejor voy a ser el primero que voy a levantar mi dedo. Tengo muchas preguntas, muchas cosas que me gustaría tenerlas, pero hay cosas que son solamente de Dios. Pero lo importante es que sabemos que Dios nos dio salvación y vida eterna. Y eso es lo que nosotros, y no solamente nos dio, sino que Él nos dejó una carta. Esta es una carta de amor del Señor para usted y para mí. Nadie ha podido eliminarla, ponerle otra cosa, porque aquí está revelado todo lo que nosotros necesitamos mientras estemos aquí en la tierra. Nada más aquí, cómo vivir como matrimonio, los hijos, cómo en la economía, está de todo. Cómo cocinar, también sale. Sí, tiene hermana, sí, ¿verdad? Sí sale. Aleluya, gloria al Señor. ¿Alguien se le olvidó dejar la olla prendida o no? ¿O la apagaron antes de salir? ¿No? Oh Señor. En la cruz venimos a ser aceptados ante Dios. En 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Alguien que tomó nuestro lugar, nuestra vida perdida, porque dice que estábamos muertos en delitos y en pecado. Mi amado hermano, cuando uno, todos sabemos lo que es un muerto. Usted a un muerto, si le habla o le predica o le dice algo, no le va a decir nada. Así estábamos nosotros, así era nuestra condición. Pero el Señor en su amor dice que desde ahí nos revivió, nos dio una nueva vida. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos si estamos muertos en delitos y en pecado? Y dice que Él de allí, dice, tomó nuestro lugar de esa muerte espiritual que estábamos y Él nos resucita, dice, porque a través de Él podemos lograr la victoria. No por los méritos suyos y nuestros, sino que es el mérito de Cristo, es el que nos da la salvación y la tranquilidad de estar un día camino rumbo al Padre. Aleluya. A través de la cruz recibimos perdón de nuestros pecados. Allá en Colosenses, el capítulo 1, los versículos 13 y 14, allí nos aclara, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Estábamos en lugar de oscuridad y nos ha trasladado allí al reino de su amado Hijo, aleluya, de aquel perverso tirano que nos tenía esclavizados, de allí nos rescató. Y sabe usted que muchas veces el enemigo, aquel amo que teníamos antes, que era el diablo, él era nuestro amo antes. Él va a hacer todo lo posible por recuperarnos, porque muchas veces algunos fuimos muy valientes y muy osados en esa área de las tinieblas. Pero cuando hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, allí hay luz, allí hay claridad, allí hay un cambio en la vida. Allí necesitamos nosotros la gracia de Dios para poder ir entendiendo lo que Él un día nos trató de mostrar en la cruz del Calvario a través de su sangre poderosa, preciosa, que es la que nos limpia. Porque allá en el Nuevo Testamento, en la carta de 1 Juan, habla de que si nosotros
confesamos, dice, nuestros pecados, dice Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, dice, de toda maldad. Tenemos nosotros muchos recursos que Dios nos ha dado para poder tener esa tranquilidad, ese apego de papá, ya que Él, todos los pensamientos de Él son para bien. No hay ningún pensamiento que sea dañino. No hay nada que nos perjudique. ¿Cómo podemos nosotros a veces decir amar tanto a Dios y no le hacemos caso, no leemos la Biblia, no oramos, no nos congregamos, no llevamos una vida en santidad, no nos preocupamos cómo reaccionamos hacia los demás, no nos preocupamos de nuestras palabras, qué es lo que hacemos, dónde llevamos nuestra vida? Todas esas cosas, si decimos amar tanto a Dios, ¿por qué no son parte de nuestra vida? ¿Por qué no la entendemos? ¿Por qué nos regulamos? ¿Qué hacemos? Por eso que nos vemos muchas veces de tumbo en tumbo y le echamos muchas veces la culpa a Dios. No, que Dios me abandonó, he orado por tantas cosas y no tengo respuesta. No, el Señor tiene respuesta para cada cosa, en su tiempo. Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 2, Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Él es el sustituto de nosotros. Él nos sustituyó en la cruz aquello que yo debía estar, usted debiera estar. Él dijo, yo voy a ir. Yo voy a ir por Marco, por Carlos, por Juan, porque ellos no van a poder hacer la obra que yo tengo que hacer. Los ladrones que estaban al lado, crucificados, uno orgulloso, soberbio todavía, imagínense allí en la condición que estaba, increpaba al Señor. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, nosotros estamos en la misma actitud del ladrón? Estamos allí anclados, crucificados desde cosas malas, del pecado, desde nuestra vida, y seguimos allí, lejos del Señor. Es bueno cuando el Señor nos quebranta, cuando nos baja. Dijo un ciudadano de Chiloé del tostú, él le llaman aquí atrás la parte del cuello del animal, no el cuello, dicen el tostú. Cuando el Señor nos baja ahí, pero a veces somos muy arrogantes. Por eso es que Dios nos reúne acá, por eso es que Dios con amor nos quiere mostrar ese gran amor que un día allí, que aún siendo pecadores, Él igual subió a la cruz. La actitud del Señor. ¿Por qué lo hizo? Porque somos su creación. Desde antes de la fundación del mundo ya tenía preparado el plan, porque sabía de que el hombre le iba a fallar. Porque Dios ha creado en nosotros, Dios nos ha creado robots, ha creado personas, y Él ha creado con algo que cada uno de nosotros tenemos, que se llama la voluntad libre albedrío. El Señor nos deja a nosotros que decidamos. Él no nos va a obligar a hacer algo. Usted y yo personalmente decidimos a quién seguir. Él dijo, yo les pongo el bien y el mal, ustedes deciden. Aquí el Señor no nos obliga. Si usted ha llegado hoy día aquí porque el Señor lo motivó. Pero no vengamos nosotros a buscar al Señor porque tengo este problema, tengo esto otro. Sí, es lícito que le busquemos, pero no solamente por el interés que nos sale o nos solucione el problema, sino que el Señor quiere que nosotros le sigamos. Que entendamos que con Él se nos van a suplir todas las necesidades. Él dice buscar el reino, dice mío, y la justicia, y todo va a ser añadido, todo lo que necesitemos aquí en la tierra. La cruz tiene todo eso. Bendito sea el Señor. Amén. A través de la cruz venimos a ser miembros de la familia de Dios. Allá el libro de Hebreos, el capítulo 2, de los versículos 11 al 12, allí nos habla el autor de Hebreos, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos, dice hermano, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Mi fe tiene que tener claridad
en lo que pasó en la cruz. Mi fe no puede estar sentada en mis sentimientos, en lo que pienso, en lo que veo, en lo que percibo. Si no hay claridad de lo que Jesús hizo en la cruz, mi fe va a titubear, va a tambalear. Porque ella me va a traer claridad de lo que el Señor me mostró y lo que hizo por usted y por mí. Si no hay una revelación clara de lo que Cristo hizo en la cruz, la fe de cada individuo va a tener problemas, porque va a estar basada y cimentada en los sentimientos. Cuando la fe está basada en los 5 sentidos del ser humano, está limitada, porque no estamos viendo la amplitud de lo que Cristo hizo en la cruz. Mi fe no puede estar basada en mis 5 sentidos humanos, porque si yo la baso en lo que siento, va a estar limitada. A través de la cruz en la cruz se quebrantaron las barreras raciales. Allá en el libro de los Efesios, el capítulo 2, los versículos 13 al 16, allí nos habla. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared que nos dividía. El velo se rasgó desde arriba abajo. Aquel impedimento que había de entrar al lugar santísimo, que una vez al año iba el sumo sacerdote a hacer expiación por el pueblo, ahora el Señor abrió un camino nuevo. ¡Aleluya! No tenemos que esperar que un hombre vaya a interceder por mí, sino yo voy directamente al trono de la gracia, donde hay auxilio pronto, socorro para la vida de cada uno. Qué alegría saber que ese impedimento hoy día no lo tenemos. A través de la cruz tenemos libertad. La muerte de Jesús sobre la cruz fue una gran victoria para nosotros, porque Dios trató con el pecado sobre la cruz. Ello significa, además, de que toda la miseria y sufrimiento que viene por el resultado del pecado. La cruz es la gran victoria que hoy día gozamos. Aleluya. Alaba a mi Dios. Y si Él tuviera que ir a la cruz, seguro que nuevamente lo hace, porque su amor es tan grande, tan glorioso, que Él no va a escatimar nada. Porque ese amor, que alguien decía acá, es incomprensible. Mi amor humano no puede entender el amor de Dios. Imposible. Porque Él es Dios. Y nosotros no tenemos, Él está allá arriba y nosotros estamos aquí abajo. Aleluya. Pero a veces queremos andar por allá arriba, creernos Dios. Qué equivocación más grande. Oh Señor, aleluya. Varias alabanzas cantamos hablando y haciendo mención de la cruz, si usted no se dio cuenta. La última alabanza hablaba, pero sabe, mis hermanos, fíjese que en la cruz, como decía, fueron tantos los beneficios que salieron de la cruz, que si nosotros pudiéramos tener la claridad completa, gozaríamos y andaríamos felices. Y nuestra fe se fortalecería, porque la cruz no fue una derrota ni fue una tristeza, sino que fue la victoria que el Señor ganó para usted y para mí. En la cruz tenemos libertad de Satanás. Allá en el libro de Colosenses, el capítulo 2, el versículo 13 al 15, Él habla aquí. Y Él nos despojó de los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz. Por eso le digo de que la palabra del Señor nos trae claridad y nos trae alegría y fortaleza y confianza. Contra más claridad tenga usted y yo en lo que pasó en la cruz, más seguridad y más confianza tenemos de creer en lo que el Señor nos ofrece.
Si tenemos una penumbra, un poco claro lo que el Señor me mostró allí en el sacrificio glorioso que hizo, no voy a poder tener confianza ni voy a poder depositar toda mi vida en las manos de alguien que logró la victoria, la derrota de Satanás, nuestro adversario en común. Porque el diablo es alguien, un ángel, que no es una idea. Las personas piensan que es una idea el diablo. No, el diablo es un ángel que se rebeló, que quiso ser igual a Dios, orgulloso, soberbio. Y él arrastró con su orgullo y soberbia dice, millones de ángeles. El primer golpe que hubo en los cielos de la rebelión de los ángeles. Y ellos están todos estos espíritus malos que están aquí en la tierra. Así que el Señor hizo un gran trabajo para usted y para mí. Por eso alabo y bendigo al Señor. Que el Señor no ponga pensamientos equivocados en nosotros cuando venimos acá, que podamos estar atentos, porque Él quiere darnos a conocer su gran amor y su gran bendición para cada uno de nosotros. Él no nos quiere amedrentar, no nos quiere atemorizar. El temor no es de Dios. Aunque nosotros, el Señor nos ha creado con ciertas situaciones, pero el temor no es de Dios. A través de la cruz también tenemos libertad de los pecados pasados. Así que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, dice allá en Juan el capítulo 8, versículo 31. También nos libera de los pecados presentes allá en Romanos 6, el capítulo 12 al 14, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis hermanos, quisiera ir concluyendo, porque el tema de la cruz es muy amplio. Podríamos estar toda una vida sacándole los beneficios y la gran bendición de lo que hizo el Señor. Pero esta pequeña luz que hoy día el Señor nos ha traído, en primer lugar a mi vida, y espero que a usted también le haya traído luz hoy día, lo que pasó allí en la cruz. No fue una derrota, no fue algo trágico para el mundo, sino que fue la respuesta de lo que usted y yo necesitábamos. La sangre gloriosa que fue derramada, la que trae consuelo, salvación, perdón, restauración y todos los alivios que el ser humano dice que Él llevó todos nuestros pecados, los sufrimientos, todo allí se clavaron. Oh Señor, qué maravilloso es nuestro Dios. En la libertad, en la cruz tenemos libertad de la muerte eterna. Por eso es que Jesús dijo allá en Juan 3:16 que todos debiéramos sabernos esa declaración, porque dice que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo en rescate suyo. Que todo aquel que ponga su confianza, que crea en Él, dice, no va a perecer por un momento, sino que va a tener una eternidad con Él. Qué maravilloso es saber que el Dios a quien servimos no ha quedado en el pasado, no es una idea, sino que sigue siendo real, porque Él está preocupado del tiempo que estamos viviendo. Estamos en los tiempos finales, mis hermanos. El Señor ya viene, todo apunta a que el Señor luego viene. ¿Cómo estamos nosotros esperándolo a Él? ¿Hallará fe, dice? ¿Hallará claridad de lo que un día envió a su Hijo a mostrarnos eso? Por eso hoy día el Señor, esta pequeña luz, que traiga alegría, que traiga claridad a usted y a mí. Porque en primer lugar trató conmigo el Señor. ¿Cuánta luz tienes, Juan? ¿Cuánto has entendido lo que yo hice por ti? Todos los beneficios que gozamos hoy día. ¿De cuántas cosas el Señor lo ha sacado a usted? Y yo podría hacer un libro. Alguien me ha dicho aquí muchas veces, me ha dicho, hermano Juan, escriba un libro de todo lo que el Señor ha hecho.
Los que no me conocen, 4 cánceres he tenido. Pero ¿habrá algo imposible para el Señor? Nada, mi hermano. Si usted está enfermo, créale al Señor. De allí de la cruz emana la victoria. Oh, Dios mío, qué grande es mi Dios y el suyo. Póngase en pie y vamos a orar. Aleluya.